Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias, representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Les comentaba que vivimos retos sin precedentes en un entorno que está cambiando, en un entorno en el cual la reanudación de operaciones, la continuación de operaciones para aquellas actividades que son esenciales, hoy se da en un entorno que no habíamos visto antes y para ese entorno es precisamente que hemos organizado esta plática para ustedes, para ayudarles precisamente a entender ciertos aspectos relacionados con la experiencia del colaborador y también con el cumplimiento regulatorio. Podemos ver que hay estándares internacionales, aquellas regulaciones que han sido emitidas por la Organización Mundial de la Salud y que, por supuesto, tienen por objetivo cuidar y salvaguardar la vida de los colaboradores en esta reanudación de operaciones. Para ello, estamos viendo que van a coexistir diferentes esquemas de trabajo presenciales, esquemas de trabajo virtuales y en algunos casos esquemas de trabajo híbridos, donde se está evaluando que la mayor parte del tiempo algunos colaboradores permanezcan trabajando a distancia y en ciertos casos estar interactuando de manera presencial con proveedores, con socios de negocio para realizar diferentes actividades. Ello conlleva ciertos lineamientos, ciertos protocolos nuevos que habrán de definirse en cumplimiento con las regulaciones y también para cuidar y prevalecer ante todo, pues obviamente la salud y la vida de los colaboradores y también aquellas experiencias y aquellas expectativas que el colaborador busca en una organización. Con esto le cedo la palabra a Marcela Calderón, socia del área de laboral e impuestos en KPMG. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Olivia. Buenos días nuevamente a todos los asistentes. Y, es un gusto estar aquí platicando con ustedes y compartiendo algunas experiencias justamente vinculadas con ahora sí que la reanudación ante esta nueva normalidad. Como bien comentaba Olivia, los estándares fueron establecidos a nivel internacional, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo han emitido, pues en términos generales, los lineamientos que resultan aplicables y que obviamente cada país, conforme a su propia regulación, adopta para hacerlos de manera coercitiva.
Es así, en este contexto, y si gustan, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Es que en vamos a platicar de una manera muy general cuáles son estos lineamientos, obviamente aterrizados a la legislación local, pero ante qué situaciones o ante qué son las que estamos enfrentando, y esto es a nivel mundial, pues obviamente los empleados o colaboradores que continúan bajo una modalidad de trabajo a distancia, en la cual tenemos países mucho más robustos que otros en cuanto a la legislación y en cuanto a los antecedentes, incluso hasta industrias, hay industrias de tecnología de la información, puede ser una industria que de manera normal o continua, cotidiana, trabajan el trabajo a distancia, y hay otras industrias que son mucho más de carácter presencial. Tenemos el segundo slide o esquema que está vinculado con los trabajadores que están ya en un trabajo presencial porque la actividad propia del negocio lo requiere. Y finalmente, cuando concluye la relación laboral. Hoy tenemos nuevos supuestos, tenemos nuevas situaciones que abordar y que obviamente nos están llevando a nuevas situaciones, nuevas experiencias, y que ello, bueno, requiere necesariamente pues implementar estas medidas, pero considerando 6 pilares esenciales, que son los pilares de la experiencia. Esto es, hay un cambio cultural, y este cambio cultural es a partir de las áreas de RH, como se debe de transmitir a nuestros colaboradores ante la implementación de estas nuevas medidas de seguridad sanitaria, así como formas de trabajo. Y en este caso, Olivia nos estará platicando de manera rápida en qué consisten estos pilares de la experiencia. Adelante, Olivia. Con mucho gusto, Marce. Hablamos de cómo vamos a personalizar la experiencia como primer pilar, considerando que cada colaborador tiene un contexto distinto, un contexto ya sea de antecedentes médicos o de situación familiar, por los cuales puede o no regresar a trabajar en los centros de trabajo de manera presencial, o quedarse o no en casa, derivado de la infraestructura que pudiera contar en casa para poder continuar trabajando. Es por ello que en este plan se debe personalizar, atendiendo a estos contextos particulares, la experiencia que van a vivir los colaboradores en el retorno o reanudación de operaciones. Debemos cuidar en todo momento la integridad, debemos cuidar en todo momento también a que estamos reflejando los valores de la organización cuando definimos lineamientos, cuando definimos políticas y cómo los comunicamos a nuestros colaboradores. En un tercer pilar, como pueden ver, debemos entender primero las expectativas que tienen los colaboradores para poderles dar resolución, y sobre todo atendiendo a estas expectativas que hoy son cambiantes, que son distintas a las que podían tener antes de la pandemia, y que sin duda como organización en algunos casos vamos a poder cumplir esas expectativas, y en otros tal vez no se podrán cumplir, o al menos no en el primer plazo, en un plazo corto, y debemos ser transparentes respecto a qué podemos y qué no podemos cumplir de esas expectativas. En cuanto al tiempo y el esfuerzo, va a haber protocolos, va a haber políticas, va a haber reglamentos nuevos, y es importante considerar aquí que deben ser diseñadas para que el colaborador invierta el mínimo tiempo y el mínimo esfuerzo. Y por último, debemos tener un trato empático, debemos considerar un trato humano en toda esta situación, en toda esta planeación de reanudación de operaciones, porque como lo comentaba, la reputación de nuestra marca pues se ve en estos momentos afectada positiva o negativamente, dependiendo de cómo tratemos esta reanudación de operaciones. Con esto vamos a comenzar ahora con los lineamientos generales. Adelante, Marce. Así es. En el siguiente slide, básicamente lo que queremos nosotros transmitir es en estándares generales en cuanto al regreso a la oficina. Les diríamos es buscar la mayor estabilidad y seguridad a nuestros colaboradores para perder el miedo justamente al incorporarse a estas actividades, a estas nuevas actividades, y para ello se hablan de protocolos específicos para la atención de casos. Se habla también de la identificación muy bien de los colaboradores que deben
deben de regresar y cómo hacer esta evaluación, porque obviamente lo que se está buscando es que haya una menor concentración de población y en un tercer, en los espacios, y en un tercer momento también cómo ayudamos a estos colaboradores a manejar las distintas situaciones, aun y cuando ya sea tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista personal, sobre todo por las responsabilidades que pudieran tener. Y en cuanto a las medidas que en particular eh, se establecen, en este caso César nos estará comentando justamente qué es lo que ocurre o cuáles son las medidas que se han implementado para en el trabajo a distancia, eh, que necesariamente tiene que ver con aquellos colaboradores que no están, como no es necesaria su estancia en el establecimiento, pues obviamente que puedan continuar dentro de sus acciones o sus actividades. No es un trabajo no requerido en instalaciones, y esto mucho tiene que ver sobre todo con grupos de trabajo vinculadas con actividades o administrativas o ventas, pero ahí no debemos de perder de vista a quienes están bajo un esquema híbrido, es decir, que tienen contacto con empleados de otras clientes, proveedores o autoridades, y también desarrollan un trabajo presencial. Hay políticas muy claras en cuanto a, de alguna manera, contener el riesgo, pero más que el riesgo ocupacional por motivo del COVID, aquellos riesgos inherentes de la actividad de trabajo a distancia que tienen que ver con el estrés laboral, con el tema ergonómico, en donde ya hay eh, un avance importante en las legislaciones. Y finalmente, bueno, pues todo lo que tiene que ver, que yo los dejo ahorita ya con César, pero que no es menos importante establecer que el trabajo a distancia obviamente implica una nueva forma de trabajo, una nueva forma de medir el desempeño, de compensar, de proporcionar herramientas de trabajo que obviamente nos transforma el esquema. Adelante, César, si nos comentas cuáles son las medidas en particular respecto a este escenario. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos. Continuando pues con la disertación, vamos a analizar un poquito en cuanto a la normativa aplicable en Guatemala y qué disposiciones ha emitido el gobierno de la República de Guatemala para efectos del retorno a las labores y la reactivación de la economía nacional. Para esto es necesario hacer un especial énfasis en cuanto a que la legislación nacional en materia laboral no contempla expresamente el trabajo o teletrabajo que comúnmente se le denomina, que es trabajo a distancia o vía remota. Sin embargo, tampoco es prohibitivo. ¿A qué caemos con esto? Que también nuestra regulación constitucional nos permite ejecutar todas aquellas actividades que no son prohibidas o contrarias a la ley. En ese sentido, atendiendo a los principios generales del derecho de trabajo, pues es factible la negociación con los trabajadores para efectos de desempeñar estas actividades de manera remota. En cuanto a las disposiciones que ha emitido el gobierno, podemos retrotraernos al Acuerdo Gubernativo 79-2020. Este es un acuerdo gubernativo emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el pasado 15 de junio, fue publicado en el Diario Oficial, y este nos establece normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención y control de brotes de SARS-CoV-2 o comúnmente conocido como coronavirus. Como bien lo indica el nombre de este acuerdo, pues son normas que vienen a complementar el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional ya existente en Guatemala desde el año 2014, mediante el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Específicamente, ¿qué es lo que regula estas normas complementarias? Pues son las medidas que debe de observar todo el sector, tanto privado como público, para poder reanudar operaciones en cuanto a materia laboral se refiere. En ese sentido, pues, habiendo hecho esa aclaración, vamos a analizar brevemente las disposiciones más importantes emitidas en este reglamento, mas no podremos por aras del tiempo profundizar en todas las disposiciones. Creo que punto importante de partida es mencionar que estas disposiciones son
catalogadas como garantías sociales mínimas en materia de salud y seguridad ocupacional. Esto quiere decir, o traducido en otras palabras, que no son opcionales, son totalmente obligatorias tanto para sector privado y público, como ya mencionamos, y son de observancia general en toda la República. Obviamente, como principio de derecho de trabajo, estas garantías pueden ser superadas. Se toman como mínimas, sin embargo, no es limitante a poder otorgar mayores a las que se establecen. Bien, pues dentro de las primeras disposiciones importantes en este acuerdo es necesario mencionar el tan comunicado distanciamiento social, porque el distanciamiento social, aquí tenemos una pequeña aclaración que hay que hacer en virtud de las disposiciones que fueron emitidas el pasado lunes de esta semana, porque el acuerdo gubernativo del que estamos hablando nos establece que debe mediar un distanciamiento social de 1,50 m entre cada uno de los empleados que deseen retornar a las labores. Sin embargo, en las disposiciones actualmente publicadas, pues nos establece que debe mediar un rango de 4 metros cuadrados. Pues suele ser un poquito confuso, ¿verdad? Lo recomendable, obviamente, pues es que mientras mayor distancia pueda tener cada uno de los trabajadores, pues mejor para evitar el contagio del coronavirus. Sumado a ello, también nos regula en cuanto al distanciamiento social. Si no pudiera ser viable el distanciamiento en esa medida, pues también recomienda utilizar barreras físicas que minimicen el contagio. Estas pueden ser barreras de cualquier naturaleza que puedan obtener los trabajadores una separación entre uno y otro, pues para evitar ese contagio. Es importante mencionar que el distanciamiento social pues es de las disposiciones más enfatizadas por parte del gobierno, porque lo que se busca con esto es no seguir propagando como tal la pandemia en Guatemala. Entonces, estas disposiciones no son exclusivamente para la ejecución per se del trabajo, son también aplicables incluso para toda la convivencia dentro del área laboral, incluyendo corredores, comedores, vestidores, patios, jardines, áreas de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debe de ser pues de cumplimiento estrictamente obligatorio. Así también establece entre las disposiciones relevantes de este acuerdo que deben de emitirse o reportarse al Distrito de Salud Pública casos sospechosos de COVID-19 que se identifiquen dentro del centro de trabajo. Sumado a ello, también hay otro tipo de reportes que se deben de emitir a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo, que son ya de los casos confirmados de COVID-19. En ese sentido, la naturaleza de esta disposición es para que el gobierno central lleve un mejor control de la cantidad de casos activos y positivos que se tengan en Guatemala, entendiéndolo porque el Ministerio de Salud Pública pues es el ente encargado y delegado por parte del Estado para el control total de esta pandemia. Punto importante a destacar es que en los centros de trabajo no es por la disposición actual de este acuerdo, sino ya es datado desde el año 2014 que debe existir un plan de previsión de riesgos laborales. Lo que trata ahora con estas actualizaciones o estas nuevas disposiciones es que dentro de este plan de previsión de riesgos se contemplen todos los protocolos necesarios para evitar el contagio de coronavirus entre los trabajadores. ¿Qué es lo que nos establece este acuerdo? Que tiene que regularse en el apartado respectivo las estrategias de prevención y control de brotes de SARS-CoV o coronavirus. Entonces, en ese sentido, lo que nos está queriendo transmitir el Estado es que dentro de este reglamento se tomen en cuenta todas las disposiciones para evitar la propagación de la pandemia. Este plan, pues, como muchas de las personas sabemos, es autorizado y resuelto obviamente por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, a este punto hacen una aclaración en cuanto a que van a ser autorizadas estas modificaciones que se hagan a los planes que ya existan o a los nuevos planes que se planteen para registro en un plazo no mayor a un mes calendario, para efectos pues de que se pueda echar a andar en todas las entidades que deseen reanudar labores. Otras disposiciones relevantes son proporcionar de forma gratuita y periódica mascarillas de tela, regula el acuerdo. Sin embargo, pues como todos lo hemos visto y es bien sabido, las mascarillas
certificadas pues son de preferencia, por eso hacíamos la aclaración al inicio de que las garantías pueden ser superadas. Se les debe proveer incluso equipos de protección personal para la prevención del contagio de coronavirus que sean adecuadas dependiendo del giro ordinario de cada entidad. Entonces, dejan abierta la posibilidad de poder otorgar las medidas que considera la parte patronal y, lógicamente, pues que esté también dentro de las posibilidades económicas del ente patronal, porque, pues, lógicamente, este equipo de seguridad tiene un costo y definitivamente es un costo que no se puede trasladar directamente al trabajador, tiene que ser cubierto por la parte patronal. Otro de los puntos importantes que es necesario resaltar es que se le debe proveer el transporte necesario a los colaboradores que deseen reanudar las labores, que no cuenten con transporte propio y siempre y cuando el transporte público se encuentre suspendido. Acá es necesario detenernos un breve instante y hacer una interrelación con las disposiciones publicadas este pasado lunes, porque el gobierno central anunció la reactivación del transporte público con determinados parámetros. A este punto, por el semáforo que ha establecido el gobierno de la República de Guatemala para el control y la apertura a la nueva economía, pues establece que al día de hoy tenemos permitido un transporte público con un 50% de ocupación de cada uno de estos transportes. En ese sentido, entonces, dejaría de tener mayor efecto esta regulación de proveer el patrono el transporte directamente, siempre y cuando el transporte público pues, se mantenga activo. Así también nos establece, y en esta sí vamos a hacer énfasis, porque nos establece que se debe de instalar un área específica y temporal, obviamente, de aislamiento físico para aquellos casos sospechosos que se detecten de coronavirus en el lugar de trabajo. ¿Por qué hacemos especial énfasis? Porque sí hay lineamientos bastante puntuales en cuanto a que debe de ser un área que tenga la facilidad de poder ser desinfectada inmediatamente después del egreso del trabajador con síntomas. Para eso, pues obviamente se ha pensado y recomendado que sean paneles que sean de fácil retiro y fácil desinfección. Pero lo más importante aún es que cuente con un área que sea totalmente aislada a los demás trabajadores. Lógico, con el objetivo pues, de evitar que se siga propagando la enfermedad en los demás colaboradores. Otra de las disposiciones relativas es que se deben de designar monitores en los centros de trabajo. Estos monitores van a ser los encargados de verificar el cumplimiento de estas regulaciones y estas disposiciones normativas para efectos de que se cumpla con lo establecido. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que estos monitores tienen que ser personas debidamente registradas en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Esto ha generado muchas dudas en cuanto a si es personal interno de la parte patronal o es personal provisto por el gobierno. Cosa que ha sido descartada, definitivamente es personal interno de la propia empresa o del propio ente patronal, pero debe de ser registrado en el ente estatal. Así también nos menciona el tema de distanciamiento social en elevadores, situación que es un poco compleja en virtud de los espacios tan reducidos con los que se cuenta en este tipo de transportes que tenemos dentro del trabajo, pero pues en la medida de lo posible el objetivo es ir cumpliendo lo más cercano posible a lo emitido por el gobierno. Y resumiendo todas estas disposiciones, yo creo que es importante hacer un especial énfasis en cuanto a qué sucede si la parte patronal no cumple con estas disposiciones emitidas por el gobierno. Pues para el efecto sí establece que existen sanciones específicas que están reguladas en el Código de Trabajo. En el caso en concreto, como son sanciones derivadas de incumplimientos a normas de salud y seguridad ocupacional, el mismo Código de Trabajo nos establece que existen multas que pueden oscilar entre 8 y 16 salarios mínimos vigentes para las actividades no agrícolas, porque el Ministerio de Trabajo hace el cálculo de sus multas en unidades equivalentes a salarios mínimos. En ese sentido, el incumplimiento con alguna de estas disposiciones puede acarrear una sanción que oscila entre 24.680 quetzales hasta 49.201 quetzales con 60 centavos. Entonces, el énfasis que se hace es que como son disposiciones obligatorias que se deben de cumplir, pues
lo más cercano y lo más adecuado posible a lo que el gobierno establece para evitar tener estas contingencias que al final pueden dañar el flujo de efectivo de la entidad, que ya viene bastante golpeado por el desarrollo de esta pandemia y por el paro de actividades que ha sufrido pues tanto iniciativa privada como iniciativa pública. Entonces hay que tener mucha cautela con el cumplimiento debido de todas y cada una de estas disposiciones para evitar estas contingencias a futuro, ¿verdad? Esas son de las disposiciones pues más importantes que se han emitido para esta reactivación económica que busca el gobierno. Y creo que finalizaríamos esta parte de las disposiciones con las que acaban de emitir recientemente el pasado lunes, porque el gobierno central ha recomendado a la iniciativa privada que quiera reanudar sus actividades que lo haga en un horario determinado, que está comprendido entre las 9 de la mañana y las 17 horas o 5 de la tarde. Esto con el objeto de no chocar directamente con los horarios establecidos para el gobierno central, que oscilan entre las 7 de la mañana y las 15 horas, perdón, o 3 de la tarde, para efectos de evitar los congestionamientos viales. Entonces, en ese sentido, nos están dando la apertura a poder reanudar las operaciones, pero con las restricciones que el gobierno ha emitido y que son de cumplimiento, como ya lo mencionamos, obligatorio, ¿verdad? Entonces, esas son las más importantes. Creo que valdría la pena que se profundice en la totalidad de estas disposiciones, y la premisa pues es cumplirlas para evitar estas consecuencias de carácter económico, ¿verdad? Continuamos con la presentación, Marcela y Olivia. Por mi parte, en esta parte estamos bien. Gracias, César. Pues en este sentido, todas estas disposiciones que César acaba de explicar, es importante desde el punto de vista organizacional comunicarlas a los colaboradores, que los colaboradores estén conscientes de cuáles son las medidas, cuál va a ser su rol para la implementación de estas medidas y cómo es que se van a estar adoptando de forma consistente en el día a día, no solamente en las organizaciones, que creo que es el reto más grande que estamos nosotros viendo en las organizaciones y en el contexto actual, sino también en la vida personal. ¿Qué es lo que estamos identificando? Que la gente relaja estas medidas cuando sale de los centros de trabajo, y esto es lo que está desafortunadamente generando más contagios, porque la gente no se cuida de la misma forma dentro que fuera de sus oficinas o del lugar donde trabaja, ya que lo asocia más a un tema de sanciones, a un tema de cumplimiento para una posible inspección, para un tema que es meramente una formalidad y realmente no le está dando la seriedad que tiene precisamente para prevenir un contagio. Entonces creo que aquí las organizaciones, recursos humanos, y lo comentaba Marce también en la introducción, tienen un rol muy importante para poder detener la propagación del virus, en la cual concientizar de una forma constante y realmente incluirlo ya en el ADN de las organizaciones como parte de estas medidas sanitarias que se van a tener que llevar a cabo todos los días y en todo momento, pues va a ser de verdad fundamental. Aquí nuestra recomendación y lo que les pedimos es que traten de ser de no obviar y de ser lo más cercanos con los colaboradores respecto a si tienen dudas, respecto a la capacitación que pudieran requerir, estar conscientes que los colaboradores tienen un miedo legítimo de estar regresando o reanudando actividades en muchos casos, y todo este contexto emocional también psicológico es importante tomarlo en cuenta para poderlos. Eh, ¿Me escuchan, Marcela Calderón? Así es, Marce, te escuchamos bien. Perfecto, entonces, en tanto se reincorpora Olivia, comentar justamente, bueno, el cómo estas medidas es necesario incorporarlas dentro de la organización, concentrándonos en el tema, en este escenario de trabajo a distancia, en donde pudiéramos pensar que no resultan aplicables porque en un momento dado
no es un trabajo presencial, no, sí nos alcanzan, sí, como yo les decía, puede existir un, 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 un esquema híbrido de trabajo que obviamente nos lleve también a incorporarlo. Y pasamos entonces al siguiente slide, en el cual nosotros nos enfocamos en lo que es el trabajo presencial, que son muchas de las medidas que ya comentó César de una manera muy particular de cómo se están adoptando. En este caso del trabajo presencial, también debemos de considerar que no únicamente son los, digamos, los aspectos sanitarios o de cumplimiento, sino hay una nueva cultura, una nueva organización, y a partir de ahí es cuando no debemos de considerar los 6 pilares de la experiencia: la integridad, la empatía, la personalización. Recordemos que tenemos un valor sumamente importante que es primeramente nuestra gente. En función de ello, lo que debemos alinear son los valores de la organización a justamente a nuestros colaboradores. Y ello, ¿cómo es? Pues a través de la empatía. Esto es entender sus miedos justificados, miedos en los cuales obviamente todos estamos inmersos y cada quien lo vive de distintas maneras en función de su propia experiencia. Entonces, ahí sí es necesario que sepamos cuál es la situación de nuestro colaborador, ser empáticos en relación a ello. Esto es, cuáles son de alguna manera las circunstancias, ya sea de que haya personas en su entorno familiar que hayan sido contagiadas o que hayan sido casos sospechosos, o inclusive la forma de colaborar dentro de la misma, en su casa, ¿no? Y que de alguna manera pues les impide. Ahí es cuando hablamos justamente de los horarios flexibles, ¿no? En el cual tal vez horas de trabajo presencial por horas o de descanso o trabajo no presencial en un esquema híbrido, ¿no? Y obviamente hay que aterrizar estas medidas eh, que implementemos tratando de ser lo más flexibles posibles ante esta situación y obviamente a la cual le sumamos el aspecto obviamente económico. Bueno, ¿cómo va a llegar a cada uno de estos sectores? Y justamente determinar cómo las hacemos efectivas en el día a día y sobre todo que no se relajen, que sean medidas que no por el hecho de que vaya transcurriendo las semanas, los días, las semanas, se pierda el objetivo fundamental que es resguardar justamente la seguridad de los colaboradores. Cumplir, obviamente, aquellas expectativas en el sentido de si hay sanciones, si hay amonestaciones, observaciones, porque no se está dando cumplimiento, en ese caso, bueno, pues consideramos justamente que estamos, hay que reunir estas expectativas, ¿no? Y finalmente lo que se refería al tiempo y al esfuerzo esto es, estas medidas que implementemos y ya no veamos como facilidades. Inclusive hablaba César de estos protocolos que debemos de implementar. Hablemos de los protocolos, por ejemplo, de aquellos casos confirmados, en donde ahí se refleja de manera muy puntual los aspectos de tiempo y esfuerzo. Es justamente, son casos sospechosos, en función de que son casos sospechosos, que eventualmente o son el círculo inmediato de un caso confirmado, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿cómo se le va a pagar? ¿Va a haber ausentismo? ¿Lo cubren las autoridades de seguridad social? ¿Qué eventualmente, qué avisos vamos a dar a estas autoridades? ¿Cómo lo vamos, si se pagan algún tipo de subsidios o lo vamos a cubrir directamente o lo cubrimos en un porcentaje? Bueno, todo ello tenemos que darle soluciones. Son procedimientos que no teníamos, pero tenemos que hacerle al colaborador fácil este acceso o esta solución a una problemática que no necesariamente tenía, ¿no? Entonces, estos serían en términos generales cuáles son los aspectos fundamentales que debemos de considerar dentro de estos 6 pilares de la experiencia y que obviamente pues dan soporte al colaborador. En cuanto a las medidas,
ya implementadas, y me parece que avanzamos mucho en cuanto al tema de medidas sanitarias, y ahorita César nos amplió un poco más. También quisiera yo que no se pierda de vista, y algo que inclusive ha sido parte de la OIT, como una medida general, y que no necesariamente están inmersas en las medidas publicadas por la autoridad en cuanto al reporte de casos o cómo manejarlo, no abordan el tema de protección de datos personales. Recordemos que la información vinculada con el estado de salud puede generar discriminación, y a partir de ahí es como es información sensible. El uso que le estemos dando a la información tiene que cumplir con los altos estándares de protección de la información respecto a nuestros colaboradores. Entonces, en todos los procesos que implementemos, no debemos dejar de identificar la importancia de la protección de datos personales. Y sobre todo, ello va alineado con los protocolos de no discriminación que eventualmente tengamos en la organización, y que obviamente pues también lo que busca es evitar conductas discriminatorias por el filtro de información sensible, que aunque ustedes no lo crean, sí lo estamos viviendo, inclusive en la misma profesión, ¿no? Los médicos, las enfermeras, eventualmente que pudieran tener, ¿no? Entonces, estos son aspectos importantes a considerar respecto a quienes regresan a trabajar. En este caso, César, si quisieras abordar algún tema en particular, o pasamos al siguiente escenario, sobre todo en aras del tiempo y de pues, tener la posibilidad de dialogar con nuestros, pues ahora sí que con toda nuestra audiencia. Perfecto, Marce. Solo valdría la pena acotar de que estas disposiciones que tuvimos la oportunidad de platicar, pues fueron emitidas, como ya lo mencionamos, a partir del 15 de junio del año 2020. Sin embargo, pues están vigentes a partir del 18 de junio. Esto quiere decir que la autoridad de trabajo a partir del 18 de junio pues tiene la facultad de inspeccionar todos los centros de trabajo que inician sus actividades o sus labores y que estén dando cumplimiento a estas disposiciones. Entonces, recalcamos, es importante tener una observancia muy cautelosa de cada una de estas disposiciones para evitar consecuencias económicas a posteriori, porque la Inspección General de Trabajo pues sí ya ha iniciado rondas de inspección en diferentes centros, más importante aún los centros de carácter privado, en cuanto al cumplimiento de estas normativas. Si gusta, seguimos con el siguiente escenario, Marce. Por supuesto. El siguiente escenario es justamente de la conclusión de la relación laboral. Y aquí no estamos abordando, que si por favor nos apoyan con el siguiente slide. Aquí no estamos abordando, gracias, desde un punto de vista que conocemos, ¿no? El despido o la terminación de la relación laboral. Aquí lo que hay que tener presente, y va muy vinculado con cómo vamos a pagar, cómo no vamos a pagar. Y aquí vamos a referirnos a estos grupos vulnerables que ha reconocido inclusivamente la Organización Mundial de la Salud como quienes están mucho más expuestos a tener este tipo de enfermedades, o bueno, a ser contagiados, y que puede tener consecuencias mucho más impactantes. Entonces, en función de ello, ¿qué ocurre? ¿La relación laboral continúa? ¿Debo continuarle pagando o no? ¿Cómo manejamos y cómo protegemos a este grupo? ¿Se suspende? Ese es un primer escenario, y que hoy es una gran preocupación. En un segundo punto es los casos de defunción, y a lo mejor aquí es donde queremos ser mucho más puntuales en cuanto a las prácticas que debemos de incorporar, sobre todo para facilitar todos los procesos. Si bien concluye la relación laboral, no concluye la relación con los familiares, y hay algunos beneficios, las compensaciones pendientes, que obviamente debemos estandarizar ciertos procesos para proteger los aspectos laborales, los aspectos de protección de datos de él particular, y sobre todo pues, la parte humana, el acompañamiento que tenemos que dar en este proceso, y del cual en términos muy generales nos estará platicando Olivia. Adelante. Gracias, Marce.
Creo que aquí justamente hablábamos del aspecto reputacional de la marca y recordemos que cuando se concluye la relación laboral, ya sea por decisión de la organización o por una renuncia voluntaria, y en el último caso, como ya comentaba Marce, en el caso de una defunción, pues es importante mantener en mente que en nuestros procesos de recursos humanos y de separación, que debemos tratar a los colaboradores de una forma en la que ellos puedan hablar bien de nuestra marca, en la cual sigan siendo, continúen siendo embajadores de nuestra marca, no solamente ellos, sino sus familiares. Es importante conocer aquí que en un contexto como el actual, en una crisis sanitaria que derivó también en una crisis económica, pues sin duda la separación, en el caso de despidos, es importante cómo llevar a cabo el proceso, cómo hacerlo con el mínimo tiempo, el mínimo esfuerzo, hacer sencillo el trámite, y en el caso de que sea posible darle oportunidad a los colaboradores de expresar, bueno, cuál es el contexto, de ser compasivos, aun cuando la decisión de despedirlos o de desvincularlos se mantenga. Es importante también tener aquí los protocolos, pues, si se puede ayudarlos para darles guías, para que preparen su currículum, para que tengan una retroalimentación de cómo fue su desempeño, ayudarlos a preparar su entrevista de trabajo, darles cartas de recomendación. Esto va a ser sin duda muy bien recibido por parte de los colaboradores y sin duda también por parte de sus familias. Recordemos que muchos de nuestros colaboradores en algunos casos también son clientes, entonces recordemos aquí el gran impacto que podemos tener en cómo concluimos la relación laboral con ellos. Y en el caso en particular de aquellas defunciones, lamentablemente sabemos que es un riesgo que se puede materializar. Aquí nuestra recomendación va más orientada en cómo transformar esta experiencia, que sin duda es dolorosa, sin duda es muy lamentable, en una experiencia positiva por el trato que le demos a sus familiares, por cómo veamos todos los aspectos relacionados, ya sea con un seguro de vida, con aquellos trámites donde podamos estarlos apoyando como organización, y por otro lado también darles ese sentido de que para ustedes como organización no eran un número más, no eran un empleado más, sino que realmente eran una persona y eran una persona valorada por la organización, que tuvo un impacto y una contribución en los resultados y en la vida de la organización, ¿no? Entonces creo que aquí es muy importante darle también este sentido humano en el caso lamentable de las defunciones. Y bueno, con eso concluiría para cederle la palabra a César en aras del tiempo y que nos pueda comentar los aspectos laborales de este tercer escenario. Muchas gracias, Olivia. También trataremos de dar un poquito célere la parte tributaria en cuanto a las disposiciones en Guatemala. Y esto nos retrotrae al decreto 13/2020 del Congreso de la República, que fue la disposición legal con la que iniciamos este camino en contra de la pandemia COVID, que es la Ley de Rescate Económico a las Familias y los efectos causados por COVID. En ese sentido, lo importante a destacar en esta normativa es que se estableció un fondo para la protección del empleo de los trabajadores. Este fondo tiene exclusivo objetivo proteger a los trabajadores que han sido suspendidos en sus relaciones de trabajo. El gobierno central, desde el inicio de esta situación, ha recomendado que las relaciones laborales que no sea posible mantenerlas vigentes durante el transcurso de esta pandemia, pues se ajusten a las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo. En ese sentido, pues a suspensiones de carácter total, que esto quiere decir que es una suspensión, más no una terminación de la relación de trabajo. Es una de las alternativas que el gobierno central ha tratado de motivar en la iniciativa privada para paliar ese déficit económico que se ha estado dando en los corporativos derivado pues de la baja en las actividades. En ese sentido, pues tenemos distintas normativas que se emitieron con posterioridad, como es el Acuerdo Ministerial 140/2020 del Ministerio de Trabajo, el cual nos crea el procedimiento electrónico para el registro de estas suspensiones de contratos de trabajo. Complementariamente tenemos el Acuerdo Ministerial 616/2020 del Ministerio de Economía, que nos da la regulación específica para el otorgamiento de este beneficio. ¿Qué es este beneficio? Es un bono diario de 75 quetzales que se le otorga a cada trabajador que ha sido suspendido de conformidad con los lineamientos y los parámetros establecidos por el gobierno. Entonces, en ese sentido, pues como bien lo menciona Marce y Olivia,
básicamente lo que hay que cuidar en el trabajador es que ellos son embajadores de nuestra marca, ellos son prácticamente representantes nuestros, y en la medida de que se les pueda contribuir a continuar con su relación de trabajo, pues definitivamente ellos van a tener ese sentido de agradecimiento de vuelta, y obviamente pues van a desempeñar sus labores de la mejor forma. En ese sentido, pues es importante también hacer mención que si la decisión, dependiendo del flujo efectivo de cada entidad, es dar de baja al personal, pues lógicamente se recomienda dar cumplimiento a todas las disposiciones emitidas en el Código de Trabajo y demás leyes de trabajo en cuanto a las garantías sociales mínimas, que son las prestaciones que se le deberían de pagar ante una terminación o un despido, como comúnmente se le conoce. Básicamente, pues esas son las disposiciones emitidas por el gobierno central y son las que se podrían utilizar para paliar esta situación que ha generado la pandemia COVID. Creo que continuamos con la última parte de la presentación, Olivia. Muchas gracias, César. Pues concluyendo aquí la presentación, a manera de cierre, nos gustaría decirles que en estos 3 escenarios que les hemos presentado, sin duda hay retos, pero también hay oportunidades. Y hay oportunidades para las organizaciones para posicionarnos en la mente y en los corazones de nuestros colaboradores, pero también de nuestros clientes, en la forma en la que nosotros estemos ya sea cumpliendo con las regulaciones, cumpliendo con las expectativas de los colaboradores. Esto también nos va a fortalecer la presencia en el mercado y la presencia respecto a cómo nos perciben, como una organización que cumple, como una organización que está consciente y contribuyendo para evitar la propagación del virus, responsable de nuestros colaboradores, tomando decisiones que benefician a nuestros colaboradores, a sus familias, y también a aquellos que sin duda pues se tienen que desvincular, como ya lo comentábamos en el tercer escenario, pero lo hacemos con un trato digno, con un trato humano y con un trato que va a hacer que si en algún momento los necesitemos recontratar, quieran regresar con nosotros y que sigan siendo también nuestros clientes. Pues con eso cerramos la presentación y cambiaríamos a la sección de preguntas y respuestas también para escuchar de ustedes. No sé si en el chat podamos escuchar, leer sus preguntas y nos puedan ayudar con las preguntas si es que hubiera alguna, para empezar a atenderlas. Sí, tenemos preguntas. De hecho, como estamos transmitiendo también en Teams, también tenemos algunas preguntas de esa plataforma. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué nuevos esquemas o formas de trabajo han visto ustedes que han surgido en esta época de... Perdón, se cortó un poco al final, pero si entendí correctamente es qué esquemas nuevos han emergido. Como comentábamos, hay esquemas en los cuales la gente se está quedando de manera, pues, no permanente, pero sí todavía en un largo plazo, trabajando desde sus hogares. En un segundo esquema estamos viendo aquellos que trabajan mayormente en la casa y salen puntualmente a alguna actividad para interactuar, ya sea con clientes, con autoridades, con proveedores o con algún otro socio de negocio, y en los que se tienen que cumplir esos protocolos y que tienen que, no por estar en la casa en un 90%, en un 80%, deben obviar u omitir las organizaciones, la capacitación que requieren estos colaboradores para poder interactuar de una manera segura cuando salen de su casa. Creo que estos son los 2 principales esquemas de trabajo que hoy estamos viendo, adicional a aquel esquema que es en sitio. No sé si Marce y César quieran comentar algo adicional. En efecto, gracias. Pues en resumen de lo que tú mencionas con respecto a los nuevos esquemas, creo que no hay que perder de vista que no obstante que la relación de trabajo se rige por los principios del derecho de trabajo y la regulación legal actual en Guatemala, pues no perdamos de vista incluso el principio del libre pacto entre las partes, porque estamos atravesando una situación que es totalmente extraordinaria y que pues no pasa todos los días. Entonces, en ese sentido, pues se puede llegar a buenas negociaciones con los trabajadores para el desempeño de estas labores vía remota y dar cumplimiento así a las obligaciones que emanan de ese contrato de trabajo.
y básicamente pues no afectar ni a la entidad por el desarrollo de su actividad económica, ni al trabajador por el desempeño de su trabajo, ¿verdad? No sé si tendremos otra pregunta que quisieran que respondamos. Sí, claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendación nos pudieran dar para poder cambiar nuestra mentalidad para enfrentar nuestros retos actuales? Creo que la recomendación más importante que les podríamos dar es estar consciente de que el virus es cómo funciona, cómo afecta al organismo, cómo se puede contagiar, cómo se puede prevenir el contagio, porque lo que estamos observando es que todavía hay escepticismo, desafortunadamente, en algunas partes de la población a nivel global, en la cual no se está tomando en serio este tipo de medidas porque hay escepticismo respecto a que el virus existe, respecto a los contagios. Se habla en algunos casos pues de que esto realmente no es algo que se esté, que sea real, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es concientizar, capacitar respecto a qué pasa con el virus cuando se contrae, específicamente cuáles son las medidas de higiene, las medidas sanitarias que se deben adoptar en todo momento, no solamente en el ámbito laboral, sino en el hogar, y estar consciente de que es responsabilidad de cada uno proteger, cuidarnos y proteger no solamente a nuestro círculo cercano, sino proteger a cualquier persona, porque como ustedes saben, hay casos asintomáticos en los cuales puede haber un portador que lleve el virus a una persona que es vulnerable, que por sus condiciones o antecedentes médicos pudiera ser más propensa a contraer el virus y esto causarle la muerte. Entonces, creo que esa es la recomendación más importante, la información, la capacitación y comunicar a nuestro círculo cercano en el trabajo, en la casa, este tipo de información para que todos sean responsables de las medidas en todo momento. Muchísimas gracias, Olivia. Tenemos otra pregunta. En esta situación, ¿qué pasa con las reducciones de salario que hubieron? No sé si quieras tomar esta pregunta, César, en particular en el contexto regulatorio de Guatemala. Así es, Olivia, muchas gracias. Pues déjenme comentarles que con respecto a las reducciones de salario, estas reducciones que ha estado llevando a cabo el sector tanto privado, público, no he tenido conocimiento que lo haga, no son viables realmente, porque pues el salario como tal es una garantía mínima establecida para los trabajadores. Sin embargo, volvemos a tocar y hacemos énfasis en cuanto a esa empatía que se tiene que tener entre trabajador y ente patronal y la realización de cómo está la situación actual, porque de nadie escapa que el flujo efectivo de la parte patronal se ha visto severamente afectado con el desarrollo de esta pandemia en el país. Sin embargo, es importante recalcar que al trabajador, obviamente al estar suspendido, deja, si bien es cierto, de ejecutar su función principal, que sería desempeñar su trabajo, pero también deja de percibir su principal derecho, que es el ingreso o su salario como tal. En ese sentido, pues es recomendable que siempre y cuando exista una voluntad entre las partes y así se quiera respetar, pues se pueden llevar a cabo este tipo de negociaciones que son totalmente ajenas a la legislación nacional y que al final de cuentas pues no nos daría una certeza al 100% de que se tengan que cumplir como debe de ser el acuerdo entre trabajador y patrono de esta reducción, porque como bien lo mencionamos, las garantías son mínimas y más importante aún, hacer énfasis en que son irrenunciables. Esto quiere decir que aunque el trabajador lo acepte expresamente que se le reduzca, se tendría por no puesta esta cláusula por el derecho protectorio que tenemos en materia laboral. Muchísimas gracias, César. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna fecha plazo para cumplir con toda esta normativa de seguridad? Gracias. De hecho, el acuerdo gubernativo 79 está emitido desde el 15 de junio, si mal no estoy, sí, 15 de junio fue la publicación en el diario oficial y está vigente a partir del 18 de junio. Esto quiere decir que las disposiciones son de cumplimiento obligatorio desde el 18 de junio
hasta que esta pandemia concluya, porque son disposiciones específicas y relativas a salud y seguridad ocupacional, pero referentes a la prevención de la propagación de la pandemia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué opciones se tienen para trabajar el ausentismo? Es decir, ¿se puede negociar tema de vacaciones o la empresa debe asumir el 100% del ausentismo tomando en cuenta que el Seguro Social no está suspendiendo y por ende cubriendo el pago? Perfecto, muchas gracias. Pues en ese sentido también es importante aclarar que el derecho al goce de las vacaciones como tal tampoco es una figura que legalmente esté establecida en que se puede tomar a cuenta de vacaciones. Sin embargo, recalcamos, el acuerdo que es voluntario entre patrón y trabajador puede ser factible que siempre y cuando el trabajador esté consciente y acepte, pues pueda tomarse como tal a cuenta de vacaciones. Sin embargo, la regulación legal en Guatemala es bastante tajante y certera en cuanto a que las vacaciones son exclusivas para el descanso del trabajador. El inconveniente que sucede es cuando la parte patronal otorga estos descansos a cuenta de vacaciones y no obstante otorgado el descanso, pues sigue requiriendo el apoyo o el servicio o el trabajo de este colaborador. En ese sentido, pues incumpliríamos aún más con las disposiciones legales. Entonces, en resumen, si hay acuerdo entre las partes, sí podría ser viable, mas no es una garantía del 100% de certeza que el trabajador no quiera reclamar posteriormente. Pues como se repite, la legislación establece las vacaciones exclusivamente para el colaborador y no deriva de la pandemia. ¿Tenemos alguna otra duda? Sí, tenemos una pregunta más. Gracias. ¿Podemos realizar modificaciones de contrato por cambios de horario debido a las disposiciones gubernamentales? Ok. Sí es viable, pero hay que tomar en cuenta algo. Recordemos que el contrato de trabajo se convierte en ley entre las partes. Esto quiere decir que es de cumplimiento obligatorio lo pactado en el contrato entre el patrono y el trabajador específicamente de este contrato. En ese sentido, hay contratos de trabajo que nos dan la amplitud a que se pueden realizar modificaciones al mismo que sean de común acuerdo con el trabajador. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los contratos de trabajo, en primera instancia, pues se establece de conformidad con el Código de Trabajo cuáles son esos requisitos mínimos y dentro de esos requisitos nos establece la jornada en la que desempeñará sus labores el colaborador. Entonces, traducido esto, si el contrato deja la amplitud suficiente para poder modificar esos horarios a convenio entre las partes, sí sería viable. Sin embargo, si el contrato no lo establece, esto vendría a ser una modificación de fondo del contrato. Y lo recomendable es que todo contrato nuevo o sus modificaciones de fondo tienen que ser reportados al Ministerio de Trabajo, como anteriormente era mediante una copia que se enviaba en físico. Ahora, ese procedimiento se ha modificado a través de lo que le denominan RECIT, que es el Registro Electrónico de Contratos de Trabajo. Entonces, la recomendación sería, si su contrato no lo contempla, pues hacer la ampliación y modificación respectiva en la que esté de acuerdo el colaborador a esa modificación y reportar esa copia del contrato a través de RECIT para no tener inconvenientes con el Ministerio de Trabajo. Muy bien, tenemos una última pregunta. Permítame. Nos preguntan si ustedes tienen el servicio para las empresas y poderlos apoyar o ayudar en este caso a revisar si están listos para regresar a la nueva normalidad. Definitivamente contamos con un equipo multidisciplinario que les puede apoyar en esa situación. Incluso se haría un análisis respectivo de fondo de la operación de la entidad para evaluar si es factible su reiniciación en las operaciones.
y obviamente qué disposiciones debería de cumplir de carácter legal y operativo para que ese retorno a la operación sea lo más ajustado posible a la legislación nacional. Así que con mucho gusto les estaremos trasladando también nuestros correos y nuestras direcciones y teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros, y con muchísimo gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias. Ahora le dejo la palabra a Carolina. Pues muchísimas gracias, Débora, y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Definitivamente un evento de suma importancia para todos. Así que en nombre de mis colegas, y les quiero dar las gracias a los participantes también por la paciencia un poco con los problemas técnicos que se nos llevan en el camino, pero de verdad agradecerles. Como bien lo indicaron, van a dejar sus datos para que todos se puedan seguir comunicando. Estoy segura que van a surgir más dudas mientras procesamos toda esta información tan importante que acabamos de recibir. Así que agradecerles una vez más por el apoyo y a todos por su participación. Invitarlos a que pues, nos sigan en nuestras redes sociales, tanto a KPMG como AmCham, ya que hacemos alianzas interesantes en las que siempre les estamos dando importante información. Invitarlos a los eventos que vamos a continuar dando. El día de mañana tenemos el evento de reactivación económica con un grupo de diputados del Congreso de la República. Así que, sin más, agradecerles, y seguramente al equipo de KPMG los vamos a estar molestando con algunas de las consultas que nuestros participantes van a tener. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes, y nos reiteramos a sus órdenes, AmCham Guatemala, y a todos los asistentes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Feliz día para todos. Feliz día. Buen día.